historia de Corrientes de por sí es apasionante. Como que también es apasionante quienes la protagonizaron en esta plaza principal, la plaza de hoy, 25 de mayo, la que prácticamente desde su fundación en 1588 se dieron todos los acontecimientos aquí. Desde la primera ermita, donde funciona hoy la Casa de Gobierno, el Cabildo, que está instalado donde es la policía, el Palacio de Policía y Justicia posteriormente. Y en este epicentro se dieron las grandes manifestaciones políticas de la historia a las que nos vamos a referir en esta instancia. Compañeros de la revolución. Corría el año 1907, 19 de abril, y este magnífico palacio legislativo se inauguraba con una sesión en la que llevaron a cabo los diputados primero y luego los senadores. Hoy enclavado en un contexto más moderno, como podemos apreciar, pero hace 100 años, ¿qué era? Hace 100 años era esto. Observemos, la Plaza 25 de Mayo, el contexto que la rodeaba, la Iglesia de la Merced, Casa de Gobierno ya construida, el Ministerio de Gobierno actual, que era la casa de don Antonio Cabral, quien fue presidente de esta legislatura, y el Palacio de Policía y Justicia, con una plaza impresionante. Un palacio legislativo, sus comienzos fue así, con dos arcadas. En su ingreso, dos puertas, y fue modificado. Gobierno del doctor Benjamín González. Y adquirió esta fisonomía de hoy, con una puerta de ingreso enorme y sola. Estas son las modificaciones que ha sufrido la legislatura en su contexto exterior. Y acá comienza una historia apasionante, institucional de Corrientes. Hoy, Palacio de Policía y Justicia. Ayer nomás, hay que hablar de 1605, a los 20 años de fundado Corrientes, emerge en este mismo lugar el Cabildo de Corrientes, el edificio, muy modesto primero, por supuesto, pero ya allá por el año 1700 ya comienza a aflorar esto, que es este cabildo imponente, de 2 pisos, con una tercer planta inclusive. Ese cabildo que lamentablemente por su construcción ya muy débil, también tuvo que ser demolido en 1903, y emerge este imponente edificio de Policía y Justicia, que fue inaugurado el 27 de enero de 1907. Ahí nomás, a los 4 meses, se inaugura el Palacio Legislativo, en esta plaza 25 de mayo, histórica, plaza principal, central, rodeada de este contexto hoy. Pero en el ayer, ¿cómo era cuando estos hermosos edificios e imponentes estructuras se inauguraban? Yo voy a tomar asiento y voy a dar por comenzada la sesión del día de la fecha en la honorable legislatura de Corrientes. Este escritorio era el de la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia, que estaba instalada en el antiguo Cabildo nuestro, donde hoy es el Palacio de Policía y Justicia. Esto es lo que me permite a mí decir, señores, queda abierta la sesión y comenzamos. Este día, que significa y marca un momento histórico, uno más para nuestra legislatura. Estuvimos recordando el centenario de la inauguración de este edificio legislativo.
como iniciativa y decisión del entonces gobernador de la provincia, doctor José Rafael Gómez. Hoy estamos presentando este libro escrito por el señor Juan Carlos Raffo, donde sintetiza la historia del edificio de la Honorable Legislatura en su primer centenario. Quiero ser breve, quiero ser sintético y marcar algunas singularidades. Muchos conocen la historia de Corrientes. Nuestro Congreso Provincial comenzó a funcionar en 1821, cuando se organiza la provincia, y de ahí comienza prácticamente la historia, donde pongo el Cabildo testigo de nuestra historia institucional. El Cabildo que funcionó hasta 1903, donde hoy es el Palacio de Policía, un cabildo importante, imponente, de 2 pisos, con campanario, que no se podía sostener más sus paredes, por eso decide nuestro gobernador curuzupatteño José Rafael Gómez demolerlo. Fue la gran polémica de la época, acá está un poco establecido. No se podía, no tenían las fortalezas del Cabildo de Buenos Aires, del Cabildo de Luján, del de Salta, estaban hechos con los adobes, pero aguantó de años. Y con las convulsiones políticas propias, con grito comunero de por medio, con revoluciones locales permanentes, y se llega a la decisión de definir este edificio en 1905. El ingeniero Nicolás Echerdal comienza con sus proyectos después de haber hecho maravillas en Corrientes. El ingeniero Juan Kuhl, que hizo la Casa de Gobierno, en el 87 se inaugura, y esto a los 20 años, en el 907. Por eso pongo el contexto un poco en el libro de lo que era. La Plaza 25 de Mayo está casi como hoy, con el monumento a San Martín. Algunos atractivos que pongo en el libro: el diputado más joven, y yo creo que el más hermoso, que era el tío de Josefina, Raimundo Meave. Con 23 años fue diputado provincial electo, tuvo que abandonar sus estudios en Buenos Aires. Él con 22 años presidió la Federación de Estudiantes de Derecho del país, un talento de aquello, un hombre que manejaba el inglés y el francés cuando se tenía que comunicar internacionalmente. En los salones de Buenos Aires, el castellano ni qué hablar, y en cualquier rancho humilde o encumbrado de Corrientes, hay un capítulo donde dice futuros consuegros, que es notable porque en 1896-95 se conocen don Amado Artaza, que viene de Bellavista, y don Adolfo Navaja, que viene de la Vuelta al Ombú. Uno venía a caballo, tomaba lancha, llegaba acá y se conocen acá. Nunca supusieron que 20 años después se iban a casar sus 2 hijos, por ejemplo, Víctor Navaja y Silvia Artaza, y armaron una. Y hablando de los Artaza, son los únicos 3 hermanos en la historia de este Parlamento que alguna vez estuvieron sentados acá. Daniel Artaza como vicegobernador en 1893 de Valentín Virasoro, Amado Artaza diputado, y Eugenio Artaza, que es el que tiene casi más récord de legislador. Él lo fue 7 veces, 3 diputados y 4 veces senador provincial, don Eugenio Artaza, el bellavistense. Gracias, presidente, gracias a usted y gracias a Moglia, fundamentalmente, que me soporta estas ediciones generosas de entregar partes de nuestra historia así de esta manera. Gracias. Un 12 de octubre revolucionan en Corrientes hombres como los hermanos Fernández Blanco, el coronel Atienza, Pedro Ferré, García de Cosío, y se produce el 12 de octubre de 1821 la revolución más bien pacífica, donde Corrientes cobra por primera vez su autonomía provincial. Ahí es donde se reúne la legislatura el 26 de noviembre de ese 1821 y determina una constitución que le encargan al único letrado de la época, el doctor José Simón García de Cosío. Creo que el hombre indicado es el doctor José Simón García de Cosío. Él nos representará dignamente. Tiene un costo esa constitución que cobra él solo como legislador, sin serlo un constituyente. Se sanciona el 9 de diciembre de 1821, se jura, y el día 11 asume el primer gobernador constitucional, Juan José Fernández Blanco. Yo, Juan José Fernández Blanco, juro por Dios, la patria y estos santos evangelios y mi honor, acatar la Constitución de la provincia
y desempeñar fielmente el cargo de gobernador para el que he sido elegido por nuestro Congreso Provincial. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demandan. Esa es la historia donde nace nuestra legislatura de Corrientes, que vuelve en su carácter de elector también de gobernador y vice por entonces, con un mecanismo que solamente tenía una Cámara de Diputados. 1824 que lo sucede Pedro Ferrer, y hay una hermosa historia de Corrientes que se desarrolla hasta el 1907, donde se levanta este palacio legislativo, que acá encierra en estos libros la hermosa literatura histórica y la jurisprudencia en casi su totalidad del andamiaje jurídico sobre el que se asienta nuestras instituciones en Corrientes a partir de aquel estatuto provisorio de 1821, modificado en 1824, modificado nuevamente en 1864 en el gobierno del doctor Lagraña, y así sucesivamente hasta el 1890, en que también se determina la bicameralidad, donde se incorpora la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Que al destituírselo a Virasoro, Pujol es designado gobernador y comienza a elucubrar algunas maniobras políticas en el sentido de poder permanecer en el gobierno. Cumplió el año y medio que le restaba del trienio de Virasoro, se hace reelegir en 1853, con algunos artilugios que tenía que ver con su poder nacional, que era la Confederación que gobernaba desde Paraná. Llega el año 1856 y vuelve a forzar una reelección. Un hombre capaz, talentoso, respetado, como dice Mantilla, pero superando los límites de la propia Constitución, por lo que siempre luchó y bregó el Partido Liberal de Corrientes, defendiendo por sobre todas las cosas las instituciones, la calidad republicana, el respeto a la ley. De ahí es que ese 15 de diciembre de 1856 se elegían en esta zona, por supuesto en el atrio de la iglesia, se iba a votar para legisladores provinciales y electores a gobernador y vice. Ahí es donde se produce la proclama de 90 ciudadanos encabezados por un abogado muy joven, Juan Eusebio Torrent, tenía 22 años. Nombre, Fruto Gómez. ¿Por quién vota? Por los colorados. Nombre, Avelino Chamorro. ¿Por quién vota? También por los colorados. Acompañados, correntinos que no estaban dispuestos a tolerar el avasallamiento a la norma fundamental de Corrientes que desde 1821, 1824 y sus modificaciones no permitía la reelección. Un momento de convulsión política en Corrientes. Año 1871, decide, al culminar su mandato, el coronel Baivienes como gobernador, imponer una fórmula Goyán, Agustín Pedro Justo Calvo, y se levantan algunos liberales disconformes con tal decisión. Eso produce una revolución. Valerio Insaurralde desde Curuzucuatiá, el gobierno que pone a Santiago Baivien al frente de las fuerzas gubernamentales, que atacan San Jerónimo cerca de Curuzucuatiá y lo derrotan a los sublevados. Combate importante librado también en nuestro territorio correntino. Está a legua y media de lo que es La Luz, ¿no? Donde Lavalle y Ferré conversaron en 1839, después de Pago Largo, a los 5 o 6 meses, cuando se encuentran acá y organizan el segundo ejército libertador. Esta es la zona casi de frontera entre Curuzucuatiá y Mercedes. En aquel sector está el Yaguarí, Puerto Lavalle. Y este es San Jerónimo, donde se enfrentaron las tropas en estos territorios. Fue muy largo el padecer, Andresito y su invasión, dibujaba en nuestra tierra
su bravura y su pasión. Y después de la bajada, Pancho Ramírez nos llegó, y en la República Entrerriana a Corrientes convirtió. El sufrimiento de esta tierra continuaba con la organización, y al fin pudimos limpiar nuestro suelo de todo invasor, y Corrientes despertaba de su largo y cruento sueño de atropellos y dolor. Y como en todos los órganos legislativos del país y del mundo, es un poco el alma de la cosa. Información parlamentaria, donde se nutren los legisladores como propiciante de las normas y de las leyes, de lo que existe, de lo que puede haber como legislación comparada. Es el alma de un parlamento, y esto ocurre en el Congreso de la Nación, en esta legislatura, como en los consejos deliberantes. Información parlamentaria, donde está todo lo que tiene que ver con la iniciativa existente y lo que se podría adosar en materia de una técnica legislativa, sobre todo actualizada y moderna, que tiene que ver para no reiterar leyes, abrogar porque sí en algunos casos y derogar en otros. Este es el alma de una legislatura. Pueblo argentino, tarde o temprano, sabrá reconquistar y defender su libertad. Si querés a Corrientes, seguinos la corriente. Aprovechá al máximo la luz del día. Apagá las luces que no usás. Cambia tus focos viejos por lamparitas de bajo consumo. Programa tu aire acondicionado en 24 grados. Desenchufá los electrodomésticos y artefactos que no utilices. Ahorrando energía eléctrica, ¡ganamos todo! Arriba con ganas, Corrientes nos llama, unidos podemos más. Con fe y esperanza, coraje, confianza y la fuerza de liberar. Somos correntinos, somos 1 millón, somos peregrinos, mate y tradición. Por eso, arriba Corrientes. No dejes que se haga humo tu seguridad y la de tus vecinos. El uso irresponsable del fuego está prohibido por ley. Si vas a quemar, pedí permiso a recursos forestales y avisá a los bomberos. Hacelo junto a personal capacitado y con las herramientas adecuadas para el control del fuego. No quemes si hay viento fuerte o altas temperaturas. Delimita con cortafuego el terreno que vas a quemar. Sí a las quemas controladas, no a los incendios. Evitar incendios es un compromiso de todos. Madrugo para mirar su programa, espectacular. Bueno, Javier, no sé si es mucho decir, pero capaz que me quedo corto. Se merece el Martín Fierro. No sé bueno, si pero el Martín... no sé. En el campo, escuelas y plazas, arriba en cada ciudad. Arriba con ganas, Corrientes nos llama con un fuerte zapucay. Somos correntinos como el yacaré, somos patria chica, valle y chamamé. Por eso, arriba Corrientes. Más acá, más allá. Me apasiona todo me apasiona, me pierdo un capítulo. Y le inculco a los chicos que miren para que aprendan nuestra historia, para que no nos olvidemos de nuestros antepasados. La historia que forjaron los antepasados. ¿No? ¿Qué te parece? Arriba Corrientes, arriba, que juntos somos 1 millón. Arriba Corrientes, arriba desde el corazón. Arriba Corrientes.
vivido los liberales, y me permito tomar un poco de titularidad, no subjetiva, porque trato de ser objetivo al narrar la historia de mi provincia, y el Partido Liberal es parte de ella, quizás con más entusiasmo en algunos segmentos, con aristas un poco más estridentes en otras, pero por sobre todas las cosas también los hagan con tonalidades coloradas, verdes, blancas, quienes quieran afirmar el recuerdo de las instituciones y de los partidos que han aportado a nuestra democracia. En este salón de acuerdo, las reuniones que se habrán llevado a cabo, las que también, por supuesto, se sucedieron en el tiempo. Salón de acuerdo para dirimir cuestiones que tienen que ver inclusive con designación de jueces, como también de reuniones cumbres, tantos de comisiones bicamerales, de senadores y diputados, como también una serie de reuniones institucionales que hacen a la legislatura, pero que también oficiaba como de recepción a delegaciones tanto provinciales como nacionales y extranjeras. Este es el salón mayor de la legislatura de nuestra provincia de Corrientes. Año 2007, el edificio de la legislatura cumplió 100 años de su inauguración con una sesión preparatoria celebrada el 19 de abril de 1907 y el Senado a la tarde hacía lo mismo, dejando inaugurado formalmente, en forma oficial, este edificio que venía a cubrir una necesidad a partir de la reforma parcial de la Constitución observada en el año 1889, en donde se implementa el sistema bicameral que actualmente rige de cámaras de diputados y senadores, y por lo tanto, al incrementarse el número de legisladores, necesitaban más espacio físico del que ocupaban en ese entonces en el antiguo Cabildo y otros inmuebles locados, para que pueda funcionar y desempeñar la función que correspondía al Parlamento correntino. Esta es la historia a la vera de acontecimientos violentos que hubieron esos días, donde también se persigue y se cierran diarios como La Libertad, una imprenta que compra Juan Vicente Pampín y Manuel Ignacio Lagraña, y es la primera imprenta privada que hay en Corrientes, y desde sus páginas, por supuesto, se transforma en un fiscal insobornable. Transcurren momentos duros políticos entre oposición, la que desarrolla el Partido Liberal, hasta 1859, en que vence el mandato de Pujol y él impone prácticamente a su sucesor, que es el presbítero José María Rolón. Pero se producen dos batallas fundamentales: Cepeda, que triunfa Urquiza, Pavón, que se impone Mitre, y ahí comienza a organizarse la nación. Raimundo Fernández Reguera, que se levantan en armas desde Curuzú, Cuatiá, y se ve obligado el presbítero Rolón a renunciar, asume el presidente de la legislatura, José Pampín, y se transforma en el gobernador, primero por las circunstancias institucionales y luego es votado y consagrado formalmente en febrero de 1862. Es cierto que hay tirones de oreja de nuestra sociedad para muchos de los partidos políticos que no estamos a la altura de las circunstancias, pero también es cierto que hay un desafío permanente de reciclar, adecuar a los tiempos, porque hay una juventud que demanda otras cosas para nuestra sociedad, para nuestro país. Y conocemos qué es lo que tenemos que hacer, porque ya la tuvimos en la Argentina del ayer. Preservar las instituciones, calidad institucional, técnica legislativa apropiada a los tiempos, conductas que tienen que ver con lo normal de una sociedad. Y ese es el desafío de nuestra provincia de Corrientes. Jerarquizar la vida política será la mejor propuesta electoral y la mejor consagración en función de las realizaciones que vayamos a hacer a quienes nos toquen la responsabilidad de ser gobierno u oposición, entendiendo que en esos hombres debemos mirarnos, reverdecer sus valores, reactualizar sus procedimientos y seguir hacia adelante, invitando a todo el arco político de Corrientes a que acompañe en la realización de la mejor república de Corrientes que podamos construir. Y el estadista de Corrientes ya nacía en Pedro Ferrer. De su mano resurgía mi Corrientes que cabeza
sector de archivos de la legislatura. Sí. Comprende la actividad de ambas cámaras, ¿no? Sí. Y básicamente en estas ordenadas bibliotecas, ¿qué tenemos? Tenemos todos los expedientes que han pasado por el recinto, es decir, las leyes, resoluciones, declaraciones, proyectos de leyes, proyectos de declaraciones, proyectos de comunicaciones, versiones taquigráficas, diarios de sesiones. Bueno, eso es lo más. Tenemos también resoluciones de presidencia, están todas guardadas las resoluciones de presidencia. Esto queda archivado una vez que se cumple el trámite parlamentario. Exactamente. Cumplido el trámite parlamentario, pasó por todas las oficinas, es decir, el expediente cumplió todo su recorrido y acá termina para ser guardado, para su archivo. ¿Y desde qué año tenemos los archivos? Y 1800, hay cosas, tenemos El siglo. algunas, pocas cosas de 1830, 1840. Hugo Luis Ponce, Contaduría, área de administración, ¿muchos años en la legislatura? 25. 25. ¿Fatigoso, trabajoso con los números? Es muy llevadero todo eso. Sí. Sí, es hermoso. ¿Le gusta? ¿Cobran siempre a tiempo los legisladores, los funcionarios? Cobran a tiempo. No hay problema, los proveedores, todo. Se quejan. Pero no Siempre. te tocó invertir esos 100.000 y picos de pesos que costó la construcción de este edificio que vemos de nuevo, por ejemplo, el originario, ¿no? No, de 1907. No, pero hubo muchas modificaciones, muchos arreglos, muchas modificaciones que hacen a que hoy se mantenga todo la estructura del palacio sin que se modifique nada, que era lo que aparentemente se preservó en el tiempo todo eso. Palacio Legislativo ya es sinónimo de siglo XX, Raimundo Meave, ¿no? El notable Raimundo, el hombre que con 24 años, el más joven de la historia, presidió la Cámara de Diputados de la provincia. Un correntino de aquellos con una intelectualidad enorme, que a su vez manejaba un florido castellano como un nutrido guaraní en los lugares donde le tocaba hablar. Qué notable las inspiraciones de gobierno de aquella época, ¿no? 1910, Figueroa Alcorta, presidente de los argentinos. 1913, ya Roque Sáenz Peña, en su gestión de gobierno presidencial. El centenario del país, otra Argentina. La Argentina que en 50 años, de 1853-60, siendo el 2% del Producto Bruto Interno de Latinoamérica, pasó en 50 años de presidencias de Mitre, Sáenz Peña, Sarmiento, Roca, Avellaneda, a ser el 7º país exportador del mundo. Teníamos el 50% del Producto Bruto Interno de Latinoamérica. Corrientes era la 3ª o 4ª provincia. El privilegio de los ríos nos acercaba enormemente al puerto de Buenos Aires, al Río de la Plata y por ende al mundo. La bella época de aquella corriente, edificios impactantes ya para la época, una corriente que avanzaba y un gobernador progresista. Y es precisamente la legislatura, el Parlamento, la síntesis plural de la expresión democrática y de la consolidación republicana. En nuestra provincia, como en cualquier comarca del mundo, donde la república sea el norte fundamental. Por eso, desde el corazón de nuestra legislatura, primer grito institucional libertario consolidado, el 1821, donde nace la democracia, la constitución y el ejercicio pleno de la representación popular en nuestra provincia de Corrientes. Por eso, aspiremos todos los correntinos a consolidar fundamentalmente nuestro Parlamento. ¿Por qué? Porque es el eje fundamental donde rota, gira,
aspira y se concretan las grandes realizaciones de una sociedad, a partir de la discusión mesurada, del intercambio de ideas, de la persuasión de unos y también la aceptación de otros, cuando los criterios encontrados priman y sobresalen destacándose en la búsqueda de un norte común, que es el progreso de Corrientes y la felicidad de nuestro pueblo. Por eso, nuestra historia de Corrientes la hacemos desde este eje fundamental, que es la calidad institucional a la que aspiramos desde nuestro Parlamento correntino. Corría el año 1905, gobernaba Corrientes el doctor Juan Esteban Martínez, liberal, y Manuel Bejarano era el vicegobernador de la misma fracción celeste. Con estos sucesos varió el cuadro político, repercute acá. Los celestes se dividen a raíz de esto y figuras como la del gobernador Martínez que quedan en minoría ante una nueva y fuerte oposición. Al llegar la elección del senador nacional que debía suceder al liberal Valentín Virasoro, la legislatura comienza a fraccionarse en términos políticos. ¿Por qué? Porque el gobernador Martínez tenía un fuerte respaldo en el orden nacional, como también lo tenía Valentín Virasoro, quien había sido canciller, nada más ni nada menos, previamente de Luis Sáenz Peña, luego fue gobernador de la provincia, por supuesto, también, y tenía sus conexiones políticas muy fuertes en el orden nacional. También con la asunción de Figueroa Alcorta al poder cuando muere Quintana en ese año 1906, comienza a gravitar por el Partido Autonomista Juan Ramón Vidal. De ahí es que viene la elección a senador nacional y disputan esa banca entre el ingeniero Valentín Virasoro, liberal, y el doctor Juan Ramón Vidal, autonomista. Entonces, ¿qué sucede? Se produce la apertura de la legislatura y se transforma en dos legislaturas paralelas. El Senado y la Cámara de Diputados funcionaban separadamente. El sector del vicegobernador Bejarano lo hacía en las inmediaciones del Cabildo, en dependencias que habían, inclusive algunas de la periferia en casas de familia, sesionaban. Acá sesionaba el sector oficialista. Al final pendía la intervención federal, que ya estaba sancionada en el Congreso y que Figueroa Alcorta la tenía para una situación extrema. Es ahí donde se elevan los dos diplomas al Congreso de la Nación para que dirima el Senado como juez de sus miembros a incorporarse y determina que es el senador nacional, el ingeniero Valentín Virasoro. Un notable de la época, por supuesto, además competía con un gran político y ex gobernador, el doctor Juan Ramón Vidal. Amigos, compañeros de la revolución. Y en este ingreso a la legislatura, donde hace un siglo se inauguraba el edificio, entraban hombres de la talla de Meave, de figuras como Benjamín Serrano, incluyendo tales de la talla de José Rafael Gómez, vicegobernadores, senadores, Manuel Mora y Araujo, quienes desarrollaban su actividad. Por este ala, el Senado de la provincia, y por este otro ala, la Cámara de Diputados de la provincia. Ambas conforman esta legislatura bicameral
de nuestra provincia de Corrientes. Era médico. Esta es la jefatura natural, histórica, de la legislatura de Corrientes. El presidente nato del Senado siempre ha sido, por mandato imperio de la Constitución, tanto nacional como provincial, el vicegobernador de la provincia. Y este es el despacho donde históricamente han tenido asiento figuras notables, ¿no?, de nuestra historia. Desde aquel año 1907, en que inauguran con una situación convulsionada por entonces políticamente, porque el vicegobernador de entonces, Bejarano, estaba abiertamente enfrentado al gobernador Juan Esteban Martínez. El doctor Brear, autonomista, compañero de fórmula del doctor Mariano Indalecio Loza, otro enorme gobernante de la provincia. Así se fueron sucediendo, hubieron intervenciones federales posteriores y estuvo el doctor Resuagli, de vicegobernador de Adolfo Conte. Pedro Díaz Colodrero lo secundó a otro gran gobernador, José Robert. Después vino en este sillón, cuando fue gobernador de la provincia, Benjamín González, un autonomista, Erasmo Martínez, el esquinense, también ocupó. Y así sucesivamente, hasta que el doctor Fernando Irastorza, un curuzucuateño por adopción, pero hijo de Montecasero, fue el vicegobernador justicialista que por primera vez accede a este lugar, como lo hizo el doctor Forte después, vicegobernador de Castillo. Este es el palacio donde se han decidido cuestiones legislativas de enorme trascendencia en la historia de nuestra histórica y profunda provincia de Corrientes. La biblioteca fue creada por el gobernador de aquel entonces, en el año 1925, Benjamín González, quien donó para ello los muebles y 500 ejemplares para la formación de la biblioteca de la legislatura, que vendría a ser el apoyo que necesitaban los legisladores para la construcción de las normativas, ¿no es cierto?, que es el trabajo principal de nuestra legislatura. A partir de ahí nace la institución biblioteca y se consolida en el año 1941, cuando la legislatura, por ley provincial 1430, funda la biblioteca de la legislatura, pero crea como organismo principal la Oficina de Información Parlamentaria y pone la biblioteca bajo dependencia de esa Oficina de Información Parlamentaria. Posteriormente, por ley 1650, se crea una comisión bicameral que es la Comisión Administradora de la Biblioteca. Es esa la situación en que desarrolla su actividad esta institución hasta el año 2001, que por decreto ley de la intervención deja sin efecto todas las normativas anteriores y separa a esta institución en los 3 departamentos principales, que son Archivo de la Legislatura, Información Parlamentaria y la parte específica del libro, que vendría a ser la biblioteca. Arriba con ganas, Corrientes nos llama, unidos podemos más. Con fe y esperanza, coraje, confianza y la fuerza de liberar. Somos correntinos, somos 1 millón, somos peregrinos, mate y tradición. Por eso, arriba Corrientes, arriba en el campo, escuelas y plazas, arriba en cada ciudad. Arriba con ganas, Corrientes nos llama con un fuerte zapucay. Somos correntinos como el yacaré, somos patria chica, valle y chamamé. Por eso
encanta su programa, que me levanto a las 6 de la mañana todos los días para despertarla a mi hija, para ir al colegio, y lo primero que hago es poner 13 Max y ver su programa. Que sea en otro horario, no tan temprano, porque a veces no me despierto. Pero hay que levantarse, entonces ordeñar la vaca, tomar leche. No, eso ya está. Me llamo Mirta y soy tu admiradora por enseñarnos nuestra cultura. Yo soy el primer mirador del programa de Rapo, creador de la historia de Corrientes. Madrugada, tiempo, antes y después de cada comida. Vamos Corrientes por la nación. Tantos héroes fantásticos que ha tenido esta provincia, que hizo una provincia hermosa en 1900, 1910. Si en Corrientes sigue habiendo los guaraníes de sangre pura. Si hay, y mirá, vos y yo somos medio guaraníes, conservamos un poco más. Vos porque sos divina. Si querés a Corrientes, seguinos La Corriente. Aprovechá al máximo la luz del día. Apagá las luces que no usás. Cambia tus focos viejos por lamparitas de bajo consumo. Programa tu aire acondicionado en 24 grados. Desenchufá los electrodomésticos y artefactos que no utilices. Ahorrando energía eléctrica, ¡ganamos todo! Está prohibida la manifestación. Y es precisamente la legislatura, el Parlamento, la síntesis plural de la expresión democrática y de la consolidación republicana. En nuestra provincia, como en cualquier comarca del mundo, donde la república sea el norte fundamental. Por eso, desde el corazón de nuestra legislatura, primer grito institucional libertario consolidado, el 1821, donde nace la democracia, la constitución y el ejercicio pleno de la representación popular en nuestra provincia de Corrientes. Por eso, aspiremos todos los correntinos a consolidar fundamentalmente nuestro Parlamento. ¿Por qué? Porque es el eje fundamental donde rota, gira, aspira y se concretan las grandes realizaciones de una sociedad, a partir de la discusión mesurada, del intercambio de ideas, de la persuasión de unos y también la aceptación de otros, cuando los criterios encontrados priman y sobresalen, destacándose en la búsqueda de un norte común, que es el progreso de Corrientes y la felicidad de nuestro pueblo. Por eso, nuestra historia de Corrientes la hacemos desde este eje fundamental, que es la calidad institucional a la que aspiramos desde nuestro Parlamento correntino. Es notable esto, ¿no? Esto es una acústica fantástica en este lugar, la legislatura de Buenos Aires. 1821 y se construía esto, Martín Rodríguez era gobernador, Bernardino Rivadavia, recuerdan, su superministro, la época rivadaviana, enormes progresos acá en la provincia de Buenos Aires, en el puerto. En 1824, ¿quiénes estuvieron acá? Y estuvieron todos los constituyentes, la famosa constitución que al final quedó trunca, porque salió muy centralista, muy porteña. Nuestros representantes de Corrientes eran Baltasar Acosta y Ocampo, los diputados constituyentes de entonces. Un palacio realmente con historia. Estas eran las bancas, digamos, de los legisladores de entonces. Y acá también
Por ejemplo, la Constituyente de 1824, la Rosas que jura como gobernador de Buenos Aires, y acá quien jura como presidente de la República, Bartolomé Mitre, 1862. Tiene una historia realmente enorme, por supuesto en los salones contiguos donde asesinan a Massa, ¿se acuerdan? En la época complicada, cuando Rosa pide turno intermedio, va a la campaña del desierto, los mazorqueros un poco se levantan y se complica institucionalmente la provincia. Y esta es la legislatura en la que con luces y sombras nos enfrentamos los correntinos en una lucha por la libertad y la organización nacional en muchas instancias de nuestra historia, ¿no? En los últimos tiempos y la experiencia de Pedro Brayar Tocar, político, en cargos ejecutivos y legislativos, ¿en qué modificó la esencia del Palacio Legislativo en lo técnico, en lo parlamentario y también en lo político? Mira, estamos tratando de llevar adelante tres cuestiones. Primero, la apertura de la legislatura hacia la sociedad, tratando de que no solamente de que todas las personas, en particular los alumnos, estudiantes, participen de las sesiones, conozcan el procedimiento legislativo, el trabajo en comisiones, cómo funcionan las distintas representaciones parlamentarias, sino también realizando otro tipo de actividades que ofreciendo como sede a la legislatura. En ese sentido hemos hecho congresos, se han hecho congresos de diferentes disciplinas, se han traído conferencistas, se han hecho, por ejemplo, hay una jornada que yo recuerdo como histórica, que fue cuando se homenajeó a todas las mujeres que fueron legisladoras provinciales y nacionales desde que se reforma, se establece el voto femenino. Estuvieron presentes algunas de las primeras legisladoras que tuvo la provincia. Fue una jornada, repito, memorable para mí. Y bueno, con el permiso del diputado Rodríguez, pero mucho más aún de Perpetua María Llano de Rodríguez, me siento en esta banca donde hay una especie de dinastía parlamentaria, que la hubieron otras en la historia de Corrientes. Recordemos a Ernesto Luis Meave y sus hijos, Ernesto, Raimundo, acá mismo, Adolfo Navajas, el abuelo de Adolfo Navajas Artaza, senador provincial, 1897, y don Adolfo, senador provincial, 1958. Eugenio Artaza, el abuelo de Nito, sentado acá. Nito no, pero el papá de Nito sí, en 1958. Historias que hablan de que mi abuelo Eduardo Balbastro, 1932, sentado acá, y su hijo, mi tío Edgar Neneco Balbastro, también en este recinto. Historias de tal palo, tal astilla. Una historia hermosa. Se les entregó a cada legisladora actual o mandato cumplido una medalla recordatoria y un pequeño libro con todo el resumen de la trayectoria. Perpetua de Rodríguez, la primer legisladora. Ella fue una de las primeras, ella no pudo venir lamentablemente, bueno, tuvo el hijo, pero bueno, y esto fue impulsado por el Instituto Histórico que preside la diputada mandato cumplido, doña Eloísa Chico de Arce, que fue la gran impulsora de todo esto. Hemos respaldado también la edición de libros de historia de distintos pueblos, de Loreto, de San Miguel. Lo vamos a seguir haciendo con otras comunidades, porque bueno, entendemos que todo esto forma parte de lo que es llevar el poder abrir el poder legislativo a la sociedad, porque el poder legislativo es parte de la sociedad y está formado por representantes de la sociedad, representantes que alternan permanentemente. Cada 2 años se van produciendo renovaciones parciales, se van unos, vienen otros, es decir, la sociedad pasa por el poder legislativo, pero la idea es también que la gente sienta que esto es propio y no una cosa privativa
de un grupo nada más, ¿no? En el terreno político institucional que hace referencia al vicegobernador se abre de esta manera. En lo legislativo, las bancadas, respondiendo ya a una técnica y de costumbre que va jerarquizándose lenta y gradualmente en la Argentina y en Corrientes. Hay un trato diferente, no tan apasionado de las parcialidades, y se nota la voluntad de persuadir y ser persuadido, que es la esencia del parlamento y el parlare, ¿no? Así es, yo creo que sí, creo que esto va en alguna medida cambiando. A lo mejor en el Senado la cosa es un poco más tranquila porque son menos cantidad de integrantes. Otro récord, porque Raimundo Meave fue un diputado hace 80 años que fue el más joven del Parlamento, 24, no tenía aún 25. Josefina Meave, un récord, ¿por qué? Y porque es la primera mujer presidenta de la Cámara. Y vos te vi sentada en una banca hoy, con una pinta de legisladora de aquella. Contame tu historia ahí chiquita, ¿qué es? Bueno, salí elegida para integrar al deporte, integración al deporte, para ir a San Juan, que eso sería para defender el deporte y contra la discriminación, porque la discriminación hay en todos lados, como ser en los juegos, en las enfermedades, en las enfermedades con discapacidad, en todos esos tipos. Vamos Corrientes, vamos todos con vos. A veces en la Cámara de Diputados, por ser más, también a veces las discusiones son un poquito más acaloradas, pero normalmente lo que se busca es establecer el mecanismo de consenso. Fíjate vos que yo hablo del Senado, que es la Cámara que conozco porque me toca presidirla. El oficialismo tiene una mayoría más que holgada y sin embargo siempre se ha buscado lograr el consenso, al punto tal que todas las leyes importantes o todos los proyectos importantes que se convirtieron en leyes fueron aprobados por unanimidad. ¿Y esto qué significa? Que se priorizó el consenso. En eso también los integrantes del Poder Ejecutivo cumplieron un papel muy importante. Por eso es que, como yo no me acuerdo un antecedente igual, la cantidad de funcionarios, ministros, interventores autárquicos, subsecretarios, técnicos que desfilaron por la legislatura para mantener reuniones de trabajo con los legisladores y entonces ir desmenuzando cada proyecto, sobre todo aquellos que involucran recursos, que son los más delicados por obvias razones, ¿no es cierto? Y se pudo trabajar muy bien, por eso es que reitero, la gran mayoría, por no decir la totalidad de los proyectos que son verdaderamente importantes, que se han convertido en leyes, salieron por unanimidad. Entonces eso demuestra que hay una voluntad constructiva muy importante, ¿no? Otra cosa que no es menor es que nunca se dejó de sesionar aún en épocas en que la legislatura estuvo afectada al escrutinio de las elecciones provinciales y nacionales. Siempre, bueno, en ese caso sesionamos en el Consejo Superior de la Universidad, ¿no?, que gentilmente nos prestó las instalaciones. Y bueno, y el tercer aspecto, te decía, es que también no es tampoco es una cuestión menor, es el aspecto físico del edificio, ¿no? Lo primero que se hizo fue tratar de restaurar lo que está. Reparación de techos que estaban sumamente deteriorados, con un gran daño a la mampostería interior, inclusive dentro del recinto ya con algunos pequeños desmoronamientos. Bueno, eso se solucionó. Pintura integral del frente, iluminación, reparación del salón de acuerdos, que es un lugar donde se recibe siempre a las personalidades que nos visitan. Todo eso se hizo. Ahora se va a pintar totalmente el recinto aprovechando el receso. Pero estamos en una tarea de fondo. Gracias, Juan Carlos. En nombre de la
Cámara de Diputados. Y bueno, sigamos todos juntos en lo que hace, porque ya sabemos, las luchas políticas se manifiestan. Los diputados somos, al igual que los senadores, el poder político de la provincia. Y obviamente somos seres insaciables, tenemos que sacar adelante nuestras ideas y en ese devenir a veces tenemos nuestras controversias y nuestras luchas. Pero ojalá dejemos todos de lado y primero y antes que nada seamos correntinos, al igual que los de antes, que dejaron en los campos del honor y en las luchas democráticas, dejaron sus hijos, dejaron su familia para abonar esta tierra. El atrevimiento y la osadía de querer participar también en las luchas actuales democráticas. Gracias a todos y vamos a continuar dentro de breves momentos con nuestra sesión.